Vamos a conversar con Julián Denaro, que seguramente me escuchó este informe que acabo de dar. Él es economista. Julián, buen día. Soy Adrián Salonia. ¿Cómo estás, Adrián? Buen día. Bueno, Julián, explícame esto. ¿Cómo se entiende? Primero, ¿por qué el gobierno no logra bajar la inflación? Tenemos una inflación cada vez más alta. ¿Y por qué los países vecinos, los países de América del Sur, como los que acabo de mencionar, tienen una inflación tan baja, muy diferente al costo de vida de Argentina? Bueno, dos cosas me parece primordiales para contestar. Primero, aclarar lo de siempre, ¿no? La inflación no es el peor de los males, porque si la inflación fuese el peor de los males, esto lo decimos siempre, ¿no? Lo hemos conversado muchas veces, la convertibilidad que no tuvo inflación hubiese sido un periodo bueno, y sin embargo fue el periodo que terminó con la mayor tasa de pobreza, desocupación, destrucción de industria y de empleo de toda la historia de la Argentina. Entonces, primero aclarar eso, la inflación no es el peor de los males. Y en segundo lugar, la pregunta de por qué, en realidad remite a la principal causa inflacionaria que tenemos en la Argentina en las últimas décadas, que es la inflación cambiaria. Porque viste que nos instalan desde la ortodoxia, desde el monetarismo, nos quieren venir con el cuento, con el verso, con la mentira, de que esta inflación es por la maquinita, o por la emisión, por el déficit fiscal y por otros cuentos que son totalmente falsos. Perdón, Julián, eso de la inflación, que es culpa de la emisión monetaria, lo dicen las dos principales fuerzas opositoras, tanto Libertad Avanza como Juntos por el Cambio. Claro, digamos, no es que no sea, digamos, existe una pequeña causalidad provocada por la emisión monetaria, sí, sin duda. Ahora, este nivel de alta inflación se corresponde en la historia, además de las últimas décadas en la Argentina, décadas me refiero a más de 40 años, con la inflación cambiaria. Es decir, el principal motivo que genera estos saltos de precios hacia arriba tiene que ver con la evolución del precio del dólar. Y si no, atendamos a distintos momentos de la historia. Bueno, remitimos a la convertibilidad, por ejemplo, que no tuvo saltos cambiarios, porque en la convertibilidad el dólar estaba fijo en $1, y no hubo inflación. Fue un periodo que no tuvo inflación, e incluso terminó con deflación, que fue, en este caso, una mala noticia, porque deflación significó que todos los comercios bajaban los precios porque no vendían, porque toda la sociedad, toda la industria y todo el consumo estaban absolutamente muertos en el periodo de mayor destrucción de toda nuestra historia del país. Y, por ejemplo, cuando Néstor Kirchner, esto es importante para tenerlo presente porque están dadas las condiciones para repetir lo que voy a decir, para que se ponga en marcha algo parecido. La diferencia es que está el Fondo Monetario Internacional asediando con la imposición de su política económica. Pero en este momento tenemos el dólar competitivo, o bien caro para nosotros y barato para el extranjero, como tenía el gobierno de Néstor Kirchner cuando empieza, luego de un salto devaluatorio e inflacionario que hace el gobierno de Duhalde en el 2002, y Néstor Kirchner lo que hace es bajar el dólar de 4 a 3 y lo dejó prácticamente fijo durante todo su gobierno. Sí, recuerdo. Y durante esos 4 años, ¿qué pasó? La inflación fue de un dígito anual, ¿sí? Entonces, esto vuelve a explicar, suficientemente, que la principal causa inflacionaria en la Argentina es la inflación cambiaria. Y claro, nosotros venimos luego de intentos de desaceleración de la evolución del tipo de cambio, venimos ahora de esta devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional de 22%, y ahora ¿qué pasó? Ahora pasó que, como vos decías, Adrián, que ciertos sectores, que además son candidatos a la presidencia, dicen que no hay que renovar los depósitos en pesos. Milei llegó a decir que nuestra moneda soberana es el excremento. Sí, una irresponsabilidad. Que no sirve ni para excremento. Bueno, entonces, con esos enunciados,
la consecuencia es obviamente una fuga desde el peso hacia el dólar, es decir, una huida. En muchos casos es precautorio y, por supuesto, en lo que mueve el amperímetro, Julián, como se dice, es especulatorio. Quiero hacerte una pregunta concreta. ¿Descartás un proceso de hiperinflación en el corto plazo en la Argentina? Yo lo que veo es obviamente esto está indivisiblemente ligado al resultado electoral, ¿no? Porque las expectativas de si gana Milei o Patricia Bullrich, que lo que proponen es la unificación cambiaria, la libertad del dólar, que ya lo hemos conocido, digamos, ¿no? Es decir, el auge de la bicicleta financiera, del modelo de valorización financiera en detrimento de la industria, que eso propicia fuertes saltos devaluatorios. Eso por un lado. Y si gana Massa, su propuesta tiende hacia una Argentina industrial, productiva, tecnológica, científica, además integrada en un mundo multipolar, multimonedas. Pero la condición, por eso dije que están dadas todas las circunstancias coyunturales y contextualizadas para repetir el caso de lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner de tener congelado Bien, el dólar. pero no ves una hiperinflación, no ves ese escenario. ¿Por qué? Claro, ¿por qué no? Porque se prevé un fuerte superávit comercial de Argentina el próximo año. Esto está anclado en que no vamos a volver a tener la peor sequía de la historia, que fue la de este año. Entonces vamos a tener, este año perdimos cerca de 25.000 millones de dólares de ingreso por exportaciones agropecuarias. Entonces el próximo año eso no lo vamos a tener, sino que por el contrario se prevé un buen año. Además, vamos a tener superávit energético gracias a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que está en línea con que YPF sea obviamente nuestra, ¿no? Y no que la privaticen y que hagan el negocio unos pequeños consorcios, grandes consorcios transnacionales. Y además de eso, hay que adicionarle todo lo que pueda venir de lo que es el litio y fundamentalmente se está encarando el tema de reducir la evasión fiscal, la elusión fiscal y el contrabando, que eso generaría además superávit fiscal. Es decir, están dadas todas las cosas, todas las condiciones como para que Argentina en el año que viene tenga superávit comercial, superávit financiero total y superávit fiscal. Julián, eso es muy positivo. Mi pregunta iba para que vos puedas desarrollar lo que se viene en el mediano y largo plazo. O sea, el año que viene tenemos un escenario económico importante, según tu información también. Pero ahora, a la gente, ¿cómo le bajás ese mensaje? Mirá, hace poco participé de una charla en la Universidad de Avellaneda, en la presentación de un libro de Atilio Borón, y estaba también Amado Boudou invitado. Había militantes del oficialismo. Y un joven de 30 y pico de años, de Villa Tranquila, Avellaneda, decía: ¿cómo voy a mi barrio y hago convencer a mis vecinos de que voten por Sergio Massa cuando van a la carnicería y un bife y un churrasco está a 3.000 pesos? O sea, esto también es lo que hoy un sector de la sociedad piensa, ¿no? ¿Cómo voy a votar un ministro de Economía a presidente si hoy por hoy no me resuelve el proceso inflacionario? Julián. Por supuesto, hay acá una causalidad importante de la inflación que no está asociada a este gobierno. O acá, a ver, ¿hay alguien que se piensa que la gente de este gobierno, el presidente y el ministro de Economía, se divierten con esta inflación o que ganan algo con esta inflación? Los que están ganando con esta inflación es lo que nosotros siempre mencionamos como los ganadores de la inflación y los ganadores de la devaluación. Es decir, los que generan esto es muy difícil de explicar, claro, ¿no? Digamos, para alguien que por ahí no está empapado de este asunto, no se dedica. Hacémelo sencillo, Julián. ¿Cómo? Hacémelo sencillo. Claro, pero ¿quiénes son los ganadores de la devaluación, los que provocan la devaluación? Los que manejan dólares, los que tienen dólares.
los grandes poderes económicos, el poder financiero, etcétera. ¿Y quiénes son los ganadores de la inflación? Los grandes intermediarios. Cada vez que se produce un salto inflacionario, porque están los ganadores de la inflación, esto es lo que se tiene que entender. La inflación no es mala para todos, es mala para la mayoría del pueblo, pero si no hubiese sectores que se benefician con la inflación no existiría. Existe porque están los ganadores de la inflación, que son los que la generan. Cada vez que se produce un aumento de precios, los grandes sectores corporativos e intermediarios aumentan su participación en esos precios. Bien. Entonces, ellos se hacen más ricos y el resto del pueblo que pasa se hace más pobre. Entonces, frente a esto, lo que hay que hacer es justamente enfrentar al poder económico. Y claro, para enfrentar al poder económico se necesita seguramente un gobierno que tenga un mayor poder político que el que ha tenido el periodo de Alberto Fernández hasta ahora. Julián, gracias por tu análisis, y gracias por atenderme. Un abrazo grande, Adrián. Un abrazo. Julián Denaro, economista.